Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar, como todos los jueves, en la clase de razonamiento verbal para segundo de secundaria. ¿Ok? El último tema que habíamos desarrollado era comprensión de textos, ¿no? Que eran los textos discontinuos, aquellos textos que presentaban ya la secuencia de la información de ideas utilizando imágenes, esquemas, ¿no? Tienen un formato distinto a los textos continuos cuya idea se presenta de manera lineal. Entonces, para esto nos vamos a ubicar en la página 96 de su libro, ya donde dice texto 1, comprensión de lectura 3. ¿Ok? La sugerencia es que cuando inicien la lectura ustedes vayan a un lugar donde no haya distracción y puedan concentrarse adecuadamente. ¿Ok? Entonces, primer texto, las sirenas. Las sirenas, a diferencia de la costumbre popular, dentro de la tradición griega, eran genios marinos, mitad mujeres y mitad aves. Su ascendencia no está clara. Según las versiones más comunes del mito, son hijas de Melpómene, musa de la tragedia, y de Aqueloo, dios del río homónimo y primogénito de los dioses ríos. Pero otras versiones las hacen hijas de Aqueloo, Estérope o Terpsícore, musa de la poesía y la danza, o también del dios Forcis. Según la versión de Libanio, nacieron de la sangre de Aqueloo, que fue derramada por Heracles, Hércules. La primera mención que se conoce de las sirenas es en la Odisea, cuando Odiseo, Ulises, se enfrenta a su canto en el mar. Aquí aparecen solo dos, pero otras tradiciones hablan de tres: Pisioné, Parténope, Aglaope, Lucosia y Telsiopia, Ligia, o incluso de cuatro: Teles, Renne, Molpe y Telsiope. De las sirenas se sabe que su especialidad era la música. Se cree que una tocaba la lira, otra cantaba y otra tocaba la flauta. Para el poeta y mitógrafo Ovidio, las sirenas no siempre tuvieron esa forma, sino que en un principio eran mujeres muy hermosas, compañeras de Perséfone, diosa del mundo subterráneo y compañera de Hades, antes de que fuera raptada por Hades. Cuando sucedió el secuestro, ellas le pidieron a los dioses que les dieran alas para poder ir en busca de su amiga. Otra versión dice que su transformación fue un castigo de Demeter por no defender a su hija de Hades e impedir el secuestro. También se dice que Afrodita les quitó su belleza porque despreciaban las artes del amor. Es la leyenda que cuenta que después de la metamorfosis rivalizaron con las musas y estas fueron ofendidas, las desplumaron y se coronaron con sus despojos. De acuerdo con el mito más difundido, vivían en una isla del Mediterráneo que tradicionalmente se ubicaba frente a la costa italiana meridional, más específicamente frente a la isla de Sorrento, y con la música que tocaban atraían a los marinos, que aturdidos por el sonido perdían el control del barco que se estrellaba contra los arrecifes. Entonces las sirenas devoraban a los imprudentes navegantes. Varios héroes pasaron por su isla sanos y salvos, gracias a astucias o ayuda de algún dios. En el caso de los argonautas, se cuenta que pasaron muy cerca de la isla de las sirenas, pero que Orfeo, que tenía fama de cantar maravillosamente, héroe griego, hizo uso de su talento con tanta armonía y tanta melodiosamente que no las escucharon, por lo que se salvaron de su terrible destino. Butes, uno de los argonautas, no pudo soportar la tentación y se lanzó al mar, pero Afrodita lo rescató. De alguna manera, Odiseo, Ulises, hombre muy inteligente, cuando se iban acercando a la isla temida, por consejo de Circe, ordenó a sus hombres que se taparan los oídos con cera, y él, que no podía con la curiosidad de escucharlas, se hizo amarrar al mástil, con orden de que pasara lo que pasara, no lo desataran. Al escuchar los cantos de las sirenas, quiso soltarse, pero sus compañeros no se lo permitieron. Cuenta la leyenda que las sirenas, devastadas por su fracaso, se lanzaron al mar y murieron ahogadas. Posteriormente, las sirenas pasaron a ser consideradas divinidades del más allá, y se suponía que cantaban para los bienaventurados en las Islas Afortunadas. Fue así como pasaron a representar las armonías celestiales, y es así como las dibujan en los ataúdes y sarcófagos. ¿Ok? Entonces, una vez que han leído el texto,
dan una segunda lectura. Después de la segunda lectura, ya ustedes pueden subrayar, analizar, resaltar algunas palabras que crean importantes. También buscar en un diccionario quizás alguna palabra que ustedes no conozcan para entender mejor. ¿Ok? Ahora, como decía, después de su segunda lectura, vamos a responder las preguntas. Lee las siguientes oraciones y ordénalas numéricamente según el texto. ¿Ok? Vamos a ordenarlas según cómo aparece en la lectura. ¿Ok? Dice, las sirenas devoraban a los imprudentes navegantes, las sirenas se especializaban en la música, las sirenas nacieron de la sangre derramada por Hércules, las sirenas al fracasar, por no poder llevarse a Ulises, murieron ahogadas. ¿Ok? Entonces, ¿qué oración da inicio al texto? Sería, las sirenas nacieron de la sangre derramada. Esa sería la número 1. Luego, ¿cuál sigue? Que las sirenas se especializaron en la música. Si ustedes buscan en el texto esas oraciones, esas ideas, van a ver que aparecen en esa secuencia. ¿Ok? Luego, ¿qué sigue? Que las sirenas devoraron a los imprudentes navegantes. 3. Y luego, la oración 4 sería, las sirenas al fracasar por no poder llevarse a Ulises murieron ahogadas. ¿Ok? Ahora, buscamos esa secuencia. 3, 2, 1, 4. ¿Qué alternativa presenta? 3, 2, 1, 4. Sería la respuesta C. Según el texto, ¿qué significa metamorfosis? Vamos a ver qué metamorfosis, ¿no? Si nos ubicamos en el texto, habla de una transformación, un cambio que sufrieron unas personas en su forma, su estado físico, como también el aspecto emocional, ¿no? Entonces, la respuesta sería, la alternativa, ¿cuál sería la respuesta? Sería la A. Transformación del carácter o estado de una persona. No podría ser la D, porque esa transformación que experimentan las sirenas. Las sirenas no se han transformado según el texto, ¿no? Sino eran seres humanos que se cambiaron. Entonces, transformación. Significa eso, la metamorfosis. La 3. ¿Qué tipo de relato es el que acabas de leer? Se dice aquí, mitos. Dice, a diferencia, griegas son genios, saben secuencias, claro. Vamos a ubicar aquí una sección del texto, ya que nos habla acerca o menciona entre los mitos más conocidos, decía, ¿no? Acá está, para el poeta mitógrafo Ovidio, ¿no? Las sirenas tuvieron, o sea, quien estudia los mitos. Entonces, el texto, ya, sería un mito. ¿De qué trata el relato en general? ¿De qué está contando? ¿No? Nos habla acerca de las sirenas y las versiones, cómo aparecen, cómo surgen, qué les pasó, ¿no? Entonces aquí nos está hablando acerca de la historia de las sirenas, no tanto sobre su vida, ¿no? Dicen cómo nacieron, no, sino nos habla marca de la historia, cómo aparecieron, qué les pasó, ¿no? Nos habla. Ahora acá es una pregunta abierta, es decir, tú vas a dar de acuerdo a tu perspectiva, tu opinión. ¿Qué opinas del proceder de las sirenas frente a los navegantes? ¿Qué hacían las sirenas? Se los devoraban, los atacaban para comérselos. Entonces, tú vas a escribir tu opinión. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué opinas? ¿No es bueno, es malo? ¿Por qué? ¿Ok? Esa es una respuesta personal. En el texto 2, nos dice el cóndor andino. ¿Ya? Tenemos aquí este texto, una infografía, ¿no? Nos habla acerca sobre el cóndor andino, Vultugriffus, que es un nombre científico, ¿no? Y luego vamos a ampliar la imagen. ¿Ya? Luego nos presenta la información prenumerada. ¿Y eso para qué nos servirá? Claro, para darle una lectura, una secuencia de lectura, ¿no? Voy a comenzar a leer con la 1, características. ¿Qué características tiene? Que sus alas alcanzan a medir 3 metros con 15 centímetros. El peso de un macho adulto oscila entre 8 y 11 kilos. Llegan a medir, ojo, medir que sería alto, 1 metro con 30 centímetros de altura en la etapa adulta. Luego en la 2, el hábitat, o sea, dónde viven. Dicen la cordillera de los Andes de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Es decir, es un ave que vive en la cordillera andina.
Luego 3, dimorfismo sexual. El cóndor hembra dice no posee cresta, color del iris de sus ojos es rojo. En cambio, el cóndor macho, piel verrugosa con pliegues, cresta que se extiende desde la cabeza hasta el pico, color de iris de sus ojos es café, ¿no? Nos muestra la diferencia. Luego, la 4, reproducción. Es una especie monógama, solo posee una pareja, eso significa monógama, solo posee una pareja durante todo su ciclo reproductivo. La postura de huevos es una cada 2 años, ¿ok? 5, alimentación. Dice, se alimenta o carroñera. Los cóndores son una especie de carroñera, es decir, se alimentan de carne en descomposición, ¿ok? Luego, la 6, amenazas. Creencias culturales y medicinales, cacería furtiva, o sea, los captura, destrucción de su hábitat, ingesta de carne con veneno, es decir, los envenena, ¿no? 7. Estado actual. En Colombia se considera como una especie en peligro de extinción, pues se calcula que existen menos de 100 individuos en todo el territorio nacional, ¿no? Acá tenemos los símbolos que significan extinto, amenazado, preocupación menor, ¿no? En el caso del cóndor está amenazado, ¿no? EN dice amenazado. 8. Conservación. El programa de cría y liberación del cóndor de los Andes busca criar cóndores en los zoológicos de Colombia para su posterior liberación en su hábitat natural. ¿Ok? Una vez que hemos leído el texto, nos dice la fuente, de dónde han obtenido este texto, ¿no? Eso nos permite conocer el origen de este texto que acabamos de leer. Entonces, volvemos a reducir, ¿ya? Y pasamos a la pregunta 6. ¿Cuál es el hábitat principal? Si nos ubicamos en el texto, hábitat. Nos dice que está en la cordillera de los Andes. Entonces el hábitat sería la A, cordillera de los Andes. Completa, dice, el peso, el tamaño, reproducción y alimentación. Y si hemos leído, nos dice en el texto, ¿ya? Que pesa entre cuánto? Entre 8 a 11 kilogramos, estado adulto. Mide, ojo, tamaño quiere decir la altura, 1.3 metros. Pone un huevo cada 2 años y es una especie carroñera. Esta sería la respuesta que responde a este cuadro que encontramos antes. 8. Después de leer el texto, se puede decir, ¿ya? ¿El cóndor andino es de gran tamaño desde que es un pichón? No, nos dice que de acuerdo a su edad cambia. El cóndor es un ave carroñera que vive en los valles andinos. Sí es carroñera, pero acá no dice cordillera de los Andes, no tanto los valles andinos. ¿Todos los cóndores poseen cresta? Te dice que hay una diferencia. El cóndor andino es el ave carroñera más grande del mundo. Según el texto, ¿se puede decir que es un ave carroñera? Sí. ¿Una de las más grandes del mundo? Sí, por su tamaño, la inmensidad que nos menciona, ¿no? Sus alas alcanzan a medir 3.15 metros en el peso. Entonces, sí, la respuesta sería la alternativa D. 9. ¿Por qué se ha enumerado la información del texto? La enumeración nos sirvió ¿para qué? Para dar una lectura adecuada, siendo según la secuencia. Entonces, la alternativa sería para seguir la secuencia de la lectura. Muy bien. En la 10 explica con qué motivo el autor habrá colocado el mapa en el texto. ¿Para qué colocó el mapa? Veamos a la lectura. Te dice hábitat, o sea, ¿dónde vive? El mapa nos sirve para señalar la ubicación en la cual habita el cóndor. Nos sirve para ubicar, ¿no? Ubicar en los países en los cuales habita el cóndor. Y ahí está señalado. ¿Ok? Ustedes lo redactan de esa manera. Texto 3. Danza Camate. Danza típica del pueblo de Saila. La Unión, Arequipa. Combinación de la antigua danza guerrera de los Sailas, población nativa, con tonadas y estribillos en homenaje al santo patrón del distrito, San Martín de Tours, acompañada de violín y arpa.
En la danza se parodia una batalla en que cada grupo guerrero compite por conquistar sitios estratégicos, calles y plazas con el objetivo de ser el primero en llegar hasta la iglesia, morada del santo patrón, rendirle homenaje mediante la danza de canto, es decir, lucha para luego rendirle un homenaje a este santo. El día 9 de noviembre a las 5 de la tarde los grupos de danzantes llegan a las afueras del pueblo de Saila. Entonces se escuchan las tonadas de entrada, melancólicas y aguerridas de los respectivos grupos familiares al son del arpa y el violín. Cada grupo está formado usualmente por 4 danzantes ataviados por ropajes coloridos y un poncho negro con cintas de colores. En la cabeza lleva un sombrero oscuro adornado con tiras rojas, verde, blanca, etc. En la mano llevan una hermosa halwa, que representa la lanza de los antiguos guerreros. Al grupo lo acompañan varias mujeres cantoras que entonan los estribillos. Junto a los danzantes van los jocosos y alegres negrillos. ¿Ok? Acá tenemos una imagen y justo nos está describiendo las prendas que llevan, ¿no? Está el sombrero con las cintas de colores, el bastón, ¿no? Luego tenemos aquí también nuevamente el bastón, su poncho con los colores. Es decir, la imagen nos sirve para conocer la vestimenta, ¿no? Describe, grafica, ¿no? La vestimenta que utilizaban estos danzantes o estos bailarines, ¿no? Ordena la oración numéricamente según aparezca. Vamos a ordenarla, como aparece. Entonces, veamos, ¿cuál de las oraciones de inicio del texto? Sería... Exacto, la última, ¿no? El kamate es una danza típica del pueblo de Saila. Esa es oración 1. Luego, la danza se rinde tributo al santo patrón. Oración 2. Luego, el 9 de noviembre es la entrada del grupo de danzantes de Saila. 3. Y la 4 serían varias mujeres cantoras y negrillos acompañadas. Recuerden que este orden le estamos dando de acuerdo cómo aparece en el texto, en la lectura. ¿Ok? Entonces, 2, 4, 3, 1. ¿No? Sería la alternativa B. ¿Para qué se incluye la imagen del texto? Lo había mencionado, ¿no? Dice, para complementar la información brindada, para demostrar que es una danza típica, para conocer la vestimenta o conocer el origen de la danza. ¿Con la imagen conocemos la vestimenta? Sí, podría ser, pero antes nos habla en el texto, nos describe. Es decir, la imagen nos sirve para complementar la información brindada, la descripción nos complementa así visualmente, ¿no? De acuerdo con el texto leído, la palabra kamate significa batalla, porque es una danza que parodia una batalla, ¿no? Entonces la palabra. La 15. ¿Crees que la danza de un lugar puede representar el orgullo e identificación de los pobladores con su comunidad? Es decir, una danza simboliza el orgullo, ¿no? De su pueblo. Ahora fundamenta por qué, ¿no? Si dice sí representa, ya sirve para identificarse con su pueblo, sí, ahora ¿por qué? O si dices no, explicas por qué. Tú tienes que dar tus argumentos, ¿ok? Ahí tú lo transcribes. Texto 4. La leyenda de la guitarra. Dice, Hilario vivía en su rancho, apartado de toda población indígena. Es decir, él vivía solo. Tenía la soledad como compañera. Muchas auroras y crepúsculos, se llama amaneceres y anochecer, o sea, ¿no? Melancólicos vieron a aquel gaucho solitario que no sentía más que la música grave del bosque, la temeraria quietud de la llanura y la tristeza del campo con su horizonte de cielo y tierra. De tiempo en tiempo recorría las poblaciones lejanas con la esperanza de encontrar a la compañera que presentía en sus sueños, aquella que se une a la vida del hombre para compartir sus esfuerzos, sus luchas y esperanzas. Un día conoció a Rosa, la criolla más linda y graciosa del pueblo cercano. Desde entonces, las noches oscuras del gaucho se tornaron claras, iluminadas por los ojos de la mujer amada. Hilario vivía feliz con su compañera en el rancho levantado en medio del bosque silencioso. La vida se había transformado. Los crepúsculos se tornaron soñadores. El viento corría mansamente en las noches, en constante diálogo con las hojas del bosque, como el quejido de una copla aldeana.
Pero como toda cosa buena en la vida, no podía durar. Una mañana Hilario dejó sola a Rosa para ir a una población cercana. Se despidieron tiernamente sin presentir que esa mañana luminosa tendría que ser la última. Amurai, el cacique de una tribu indígena, se había enamorado de Rosa, siendo rechazado. El indio vio que la mujer de sus sueños amaba a otra. Amurai, rencoroso y vengativo, resolvió raptar a Rosa, y para ello vivía continuamente en acecho. La oportunidad se le presentó ese día con la ausencia de Hilario. Por la tarde regresó el gaucho ansioso de las caricias de su compañera, sin pensar en la cruel sorpresa que lo esperaba. Encontró vacío el rancho. En el patio había señales frescas de lucha desesperada y la huella de un caballo hasta el sendero. Imaginando lo ocurrido, se lanzó desesperado en persecución de Amurai, hasta que logró alcanzarlo. La lucha fue feroz, pero al fin el valiente gaucho pudo arrebatar a la cautiva de los brazos del indio, quien se retorcía en medio del camino en la agonía de la muerte. Pero el infeliz no recuperó nada más que un cuerpo sin vida. Rosa había muerto en el transcurso de la lucha. Desesperado, estrechó el cuerpo amado entre sus brazos, mientras sollozaba y la llamaba. Llegó la noche, cargada de tristeza. Hilario se quedó dormido con la cabeza inclinada sobre el rostro querido. Al rayar el alba, despedazando el monte, despertó de su profundo sueño al son de una música de notas misteriosas, y halló en sus brazos una caja con forma de mujer en lugar del cuerpo de su compañera. Con ella cantó durante su vida el recuerdo de su amada. Por eso ella servirá siempre para acompañar penas y sentimientos, ¿no? Acá tenemos el texto que tiene como título Leyenda de la guitarra. ¿Okay? Usted le dan una nueva lectura y responde la pregunta. ¿Ok? Entonces, luego de esa segunda lectura vamos a responder. ¿Quién era Hilario? Según el texto, ¿quién era Hilario? ¿No? Acá vamos a ver un dato importante. 6 dice gaucho. Por ahí vamos a encontrar la numeración. Dice aquel gaucho. 6. Es una información, ¿no? Pie de página. Hombre mestizo de sangre española e indígena que se habita las llanuras rioplatense, Argentina y Uruguay. Era diestro en las tareas rurales, en montar caballo y usaba una vestimenta típica. Entonces, ¿quién era Hilario? Era un gaucho solitario con esperanza de encontrar la compañera de sus sueños, ¿no? Ese era Hilario. Lo encuentra, pero al final pierde, ¿no? Porque muere su amada. ¿Cuál es el tema del texto? ¿Qué es lo que está? ¿De qué habla el texto? ¿Habla sobre la lucha de Hilario y Amurai? ¿El amor eterno? ¿La aparición de la guitarra? ¿O la historia de un gaucho? ¿De qué está hablando? A ver. ¿De qué habla? ¿De qué habla? Recuerden que el tema se reconoce la pregunta de qué se habla. Y podemos reconocerlo con el título, identificar lo que es con el título. La leyenda de la guitarra, ¿no? Quiere decir que el texto está explicando cómo surge la guitarra. Entonces, el tema sería la aparición de la guitarra. ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Qué es lo que busca este texto? ¿Dar a conocer la historia de Hilario? ¿Explicar un hecho ficticio? ¿Difundir una tradición popular argentina? ¿O narrar el origen de la guitarra? ¿Qué es lo que busca? Exacto, busca narrar el origen de la guitarra. De hecho, que es una tradición, pero se centra en el origen de la guitarra. 19. ¿Cuál es la intención del autor al decir tenía la soledad como compañera? Es decir, que este personaje no tenía nada. Estaba solo, vivía así. Entonces, la respuesta sería expresar que Hilario no tenía nadie a su lado, solo la soledad. Y la última pregunta, ¿consideras que la guitarra ayuda a expresar mejor los sentimientos de tristeza y de alegría? Fundamenta tu respuesta, ¿no? Es decir, si la música o este instrumento permite expresar los sentimientos. Si tú dices sí, ¿por qué? Si dices no, ¿por qué? ¿Ok? Eso ya lo respondes. Ahora, como tarea, ustedes van a tener que resolver ya el texto 1 y 4 de esta numeración, ¿no? Quiere decir, su tarea sería la página 102 hasta la página 108. Son lecturas entretenidas, cortas,
¿ya? Van a tener una semana para desarrollarlas, ¿ya? Y poderlas enviar. ¿Ok, chicos? Así que cuídense y buena semana.